ánimo de la afición pasó de la euforia a la tristeza tras la eliminación de la selección mexicana del Mundial 2026 frente a Inglaterra en los octavos de final, pero también hay un buen sabor de que hoy estuvo mejor que en otras ocasiones. Doctor Hugo Sánchez Castillo, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, un saludo a usted y a todo su auditorio, gracias por la invitación. ¿Cuál es su balance de lo que sucedió ahora? Pues ya que vivimos no la euforia de un triunfo, sino la tristeza de este marcador final, pero después de varios días de gloriosa espera y de una sensación de que pues el equipo la estaba haciendo, se la rifaron, como dice hoy el titular de Excelsior. Mire, la verdad es que es el proceso justo opuesto de las veces pasadas, ¿no? O sea, lo que teníamos era una euforia exorbitante porque iba ganando y eso pues daba este proceso de mimetización donde uno por procesos empáticos te identificabas con el otro y tenías esta explosión de algarabía. Ese mismo proceso opera en ambos sentidos y entonces cuando tenemos esta sensación de pérdida es una sensación que se comparte de la misma manera, ¿no? Donde todas las personas entonces que ves con el uniforme verde, que ves con la playera, que ves con los atavíos, pues se ven cabizbajos y pues los comprendes, te hermanas, los abrazas y tomas la cerveza de la derrota, ¿no? ¿Qué es eso? Ahora, en este sentido, había una pregunta que me hacían bastante simpática, decían, ¿por qué cada vez festeja más fuerte en México? Bueno, pues porque no tenía precedentes, ¿no? Cada triunfo era un triunfo que pensábamos que no iba a venir y de ahí esto, y por eso es que ahora la derrota se da, pero en un proceso de aceptación. ¿Por qué? Pues porque lo hizo de manera no solamente adecuada, sino inclusive sobresaliente para los estándares que teníamos, y eso se reconoce dentro de este proceso de empatía, es decir, no estamos frustrados como algunos otros países porque reconocemos que se dejó todo en la cancha, porque no los vimos tirarse, porque no los vimos rendirse, porque los vimos hasta el último minuto tratar de sacar el resultado, lo cual entonces deriva en que tampoco tendríamos que minimizar a la otra selección con la que estábamos jugando, sino se da el proceso de aceptación y decir, perdimos como los grandes ante un grande, pero eso no significa que deje de sentirme triste y que no pueda reconocer que mi equipo hizo hasta el último momento lo que tenía que hacer, que era dejarlo todo en la cancha. Pues es una descripción, doctor Hugo Sánchez Castillo, muy importante, muy interesante, porque estaría dejando atrás este sentimiento de victimismo, de luchamos como nunca, perdimos como siempre, y esta idea de derrota, sino que hay un justo medio de reconocer el mérito, reconocer el cambio, y algo que usted escribía que me parece fundamental, seguir fusionados en el consuelo colectivamente hablando. Así es totalmente, mire, porque la verdad es que estos procesos empáticos de identificación nos permiten, quisiera yo no minimizar algún otro tipo de procesos psicológicos, lo voy a poner como ejemplo, vivir este duelo, ¿no? Este duelo deportivo, este duelo donde nos tuvo al pie de la televisión, del estadio, de lo que se quiera, y más bien al pie de la televisión, ¿eh? Quiero decirle que a pesar de que este mundial no es un mundial para la clase media, ni para la clase media alta, es para la clase alta. Nos mantuvo al pie de las televisoras, nos mantuvo en las calles, nos mantuvo en las pantallas gratuitas, nos mantuvo en los fanfests, nos mantuvo en los bares, nos mantuvo en los restaurantes, todos al pendiente, identificados con esta sensación de que se podía hacer, pero alimentada por la ejecución del equipo, ¿no? Y creo que eso, por eso es que la derrota es una cuestión dulce amarga, si me Ujú. permite usar la metáfora, Claro, claro. porque claro, es amarga porque nos hubiera encantado ganar, pero es dulce porque hay que reconocer que fue el jugador más joven del Mundial, hay que reconocer que Quiñones llegó a cuatro tantos, hay que reconocer que Inglaterra se va a apabullar en algunos momentos por la selección mexicana, hay que reconocer que tuvimos una primera fase perfecta sin tener goles, entonces todo eso la afición la reconoce, y de ahí que la empatía no es solo con la pérdida, sino con el aceptar que fue una situación deportiva pero que para nada vienen de mérito de la ejecución de nuestra escuadra nacional.
Hablábamos en la mañana con Carlos Calderón Cardoso, él es historiador y cronista de fútbol, y decía algo que me parece que puede ser importante también como pedagogía colectiva, doctor Hugo Sánchez Castillo, que decía Carlos, que hubo en este equipo un gran salto de calidad, porque más que estrellas individuales, hubo trabajo justamente colectivo, de equipo. ¿Qué tanto esa emoción, esa novedad, esa posibilidad también está respirándose en la afición? Totalmente, mire, porque justo, o sea, cuando tú reconoces que un equipo es un equipo, cuando todo el equipo va en una misma dirección y en un mismo sentido. Cuando tú tienes fuerzas opuestas que hacen que el equipo vaya en detrimento o decaiga, inclusive tú mismo dentro de una empresa, dentro de un organismo social, dentro de un organismo vivo, te das cuenta que ese empuje inverso pues puede traer consecuencias. Y en este sentido quisiera yo decirle que además no era una selección en la cual hubiera una gran expectativa, no estamos hablando de la Exacto. selección del 86, no estamos hablando de esa generación dorada donde las expectativas eran altísimas, era una selección en donde inclusive había críticas cuando se le hizo, era una selección que si lo vemos antes de ahora reconocerlo como el niño, como prodigio dorado revelación del Mundial que fue Mora, antes de esto era ¿por qué vas a meter a un niño de 17 años? ¿Sí me explico estas dos caras de Claro. la moneda? Que hacían que inclusive pues la selección cuando entra con sin expectativas, con este trabajo en equipo que se veía justo, no hay individualidades, pues tengamos equipo, y creo que eso fue la fórmula que logró no solamente que el equipo jugara como jugó, sino que la identificación con el colectivo nacional fuera tan plena, y de ahí que usted puede ver que las celebraciones iban escalando, 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 escalando. ¿Y por qué escalaban? Pues porque nos estaban llevando a lugares donde no habíamos estado antes, y por eso es que cada celebración era pues más fuerte que la anterior. Y por eso es que ahora mismo pues nuestra sensación no es de decepción, es una sensación de aceptación, que es otra parte importante del duelo. Estamos aceptando la derrota y como tal estamos trabajando. No estamos trabajando con la decepción porque no estamos decepcionados de su ejecución. Los estamos literalmente acompañando en este proceso. Y ese acompañamiento también ha permitido reconocer el mérito, como usted bien señalaba, doctor Hugo Sánchez Castillo, el tamaño del rival, pero también el aprendizaje de los liderazgos que condujeron a esta selección. Totalmente, vice, porque ahí la parte de liderazgo, además déjeme decirle que era un liderazgo compartido. Si usted se fija, había muchos jugadores que iban dirigiendo el equipo, desde el portero tal, a que hay que recordar que fue muy criticado cuando ascendió y de repente se volvió en algunos partidos el alma totalmente. Pero de repente teníamos a Quiñones, que también como figura empezó a surgir como uno de los goleadores, y tenemos, por ejemplo, a Memote y tenemos a Mora. Y entonces usted se fija, de repente estamos hablando de que todos los jugadores en algún momento enarbolaban ese liderazgo, lo cual nuevamente nos habla de un trabajo de grupo, no de un trabajo de individualidad, nos hablan de un trabajo en el cual el seleccionado se sentía identificado como una unidad, que es la parte importante, y eso a la afición le queda increíblemente claro, tanto que ninguno de nosotros estamos, o bueno, sí, yo creo que habrá algunos como buena selección estadística, Sí, pero la claro. mayoría de nosotros estamos como conscientes de que todos vinieron y dieron lo que tenían que dar, y que por primera vez en la historia, quisiera no estar mal, espero no equivocarme, por primera vez en la historia teníamos un seleccionado en donde cualquier persona podía entrar al cambio y no había algo que se notara, pues, o sea, todos sabían qué trabajo cumplir, todos tenían las características y todos podían suplir. ¿Qué nos dice? Equipo sólido, un equipo que tenía una misma dirección, una misma directriz y evidentemente una ejecución que se notaba en cada partido. Doctor Hugo Sánchez Castillo, ¿podemos irnos a una pausa? ¿Nos puede esperar y regresamos con usted? Sin ningún problema. Gracias. Pausa y vuelvo. Gracias al doctor Hugo Sánchez Castillo, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, por esperarnos, por acompañarnos. Doctor, ¿podemos escuchar lo que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este balance y regresamos con usted? Claro, con gusto. Gracias.
no es que sea experta en fútbol, pero la verdad creo que ha sido la mejor participación de cualquier selección en los mundiales. Y además cada vez más demandantes los mundiales, porque la demanda de la condición física y la técnica pues cada vez es mayor. Y ayer también jugaron muy, muy bien. Y además pues el momento que vivió México de mucho orgullo, esperanza, unidad, que fue pues algo muy especial. Y como puse ayer en mis redes sociales, la anfitrionía de México pues fue algo especial, reconocido por todo el mundo. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de la participación de la selección y de cómo el pueblo de México recibió a la afición que vino a visitarnos. Obviamente nos hubiera gustado que ganara la selección, pero hay que tener ánimo y reconocer el esfuerzo y seguir hacia adelante. Doctor Hugo Sánchez Castillo, ¿qué le parece? ¿Coincide con usted? O sea, yo creo que coincidimos casi en la mayoría, ¿no? Yo creo que más bien me parece justo que reconocer que el trabajo de la selección fue un trabajo, pues como le decía yo hace ratito, coordinado, un trabajo en equipo, un trabajo que no se había visto. Ahora, en lo que no concuerdo es decir que ha sido la mejor selección, porque esto vendría en demérito de pues, personajes tan grandes como el mismo Luis García, como el mismo García Aspe, como todos estos grandes jugadores que en algún momento han enarbolado la camiseta de México y en ese momento era lo mejor que teníamos. O sea, yo creo que más bien esta selección ha tenido características distintas a las de otras selecciones que la han marcado como dentro de una pauta y un punto importante. No me gustaría decir que es la mejor porque pues siempre habrá una mejor y para lo que teníamos ahorita como afición, como país, creo que fue una representación no solo digna, sino una representación increíblemente participativa que se juntó junto con esta cuestión y quisiera yo reiterarlo, el fútbol nace como con reglas en Inglaterra, ¿no? En Uh-huh. 1930 por decir, y de ahí lo que tenemos es una situación donde el pueblo se volcó al fútbol, porque es sencillo, es una pelota, tú puedes jugar con un trapo, puedes jugar con una lata y jugabas en la calle, y entonces esto lo que nos hizo es que el fútbol es del pueblo, y por eso es que en América Latina la cantidad de fútbol que se produce es gigantesca, y cuando llega este mundial donde es impagable, donde de repente pues no hay forma de que tú puedas ir al estadio y pagar 2,5 millones por estar hasta adelante, pues el fútbol regresa al pueblo en realidad, ¿no? Y entonces, esto que dice la presidenta es porque realmente el fútbol se vive en la calle, el fútbol se vive en la clase media, se vive en la clase baja, se vive en las personas sin hogar, se vive en todos lados porque es algo que nos ha identificado de manera general. Entonces, es una cuestión en la cual creo que por justicia social el pueblo reaccionó de esa manera y de tal manera que esto produce esta empatía hacia todos lados. Y entonces, ¿qué pasa? Te hermanas con todos aquellos que vinieron y nos hermanamos con los coreanos, con los noruegos, con los suizos, con los iraníes, ¿no? Y eso, pues más que una cuestión política, fue una cuestión de identificación, fue una cuestión de mimetización en términos de lo que le corresponde a este juego, que es que pertenece al pueblo, pertenece a las sociedades, no pertenece a una élite que puede pagarlo, ¿no? Sin duda alguna, y me llamaba mucho la atención que la presidenta también ayer en su tuit decía que a todas y todos demostramos que México es el mejor anfitrión del mundo con un pueblo alegre y unido. Utilizaba ese término que es tan importante en tiempos de polarización, no nada más nacional, sino latinoamericano y a nivel global. La polarización marca la convivencia social y hoy tuvimos una pausa pues casi de un mes, doctor. Totalmente, y creo que está bien, o sea, hay veces siempre tenemos periodos en los cuales, como se dice en la cuestión terapéutica, tenemos que tomar un respiro, tenemos que tomar un tiempo en el cual se regrese un poco a esta sensación de calma, de paz. Y esto nos lo trajo el Mundial y está bien, o sea, por unos cuantos días fuimos hermanos sin importar el estatus, el orden, religión, creencia, equipo, ¿no? Porque todos estábamos representados por uno solo, lo cual pues evidentemente trae esta calma, ¿no? Y esta sensación de bienestar, porque hay que recordar que cada participación en las cuestiones eufóricas, déjeme decirle, pues que era como darte un pasón, y no es que la gente sea drogadicta, pero en el cerebro funciona más o menos igual, o sea, si usted se fija, la gente tenía tal euforia,
pues hablamos de liberaciones de dopamina, adrenalina, noradrenalina, y nos hacían que en esta sensación era toda una descarga emocional, toda esta sensación de euforia, toda esta sensación de bienestar, que evidentemente, al igual que en un pasón con una droga, después del pasón viene esta calma, viene esta sensación de, ay, ¿qué pasó? ¿Cómo está cruda? Y esto pues finalmente también lo puede tomar, y creo que lo toma la presidencia como muy bien, como un acto en el cual pues el pueblo respondió de esta manera, trae un break, trae una calma, pero aquí lo interesante sería, bueno, ¿y qué vas a hacer con esta calma aparente que tienes? ¿No? O sea, no vas a cerrar los ojos y decir, ya no pasa nada, no sigue habiendo pobreza, no sigue habiendo desorden social. Claro que sigue, pero más bien creo que da un respiro y a lo mejor un buen punto en el cual puede uno pensar hacia dónde dirigirse como un siguiente paso. Exactamente. Y finalmente, doctor Hugo Sánchez Castillo, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, si bien usted señalaba que esto va más allá de la política, no es política, ¿habría, sin embargo, lecciones de esta experiencia colectiva, tanto en la cancha como en la afición, para el comportamiento social y el comportamiento político? ¿Podemos extrapolar algunas de las lecciones o vivencias? No, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. O sea, por ejemplo, es que yo lo que creo es que es siempre una responsabilidad partida. O sea, yo como afición tendría que entender que lo que se vivió y que llevó, por ejemplo, a los lamentables hechos de la celebración pasada, donde hubo personas fallecidas, es que mi corresponsabilidad es, incluso en esta euforia, antes de la euforia, porque una vez que está la euforia ya es muy difícil controlarlo, pero antes de la euforia poder tomar la decisión, ¿no? O sea, claro, quiero ser partícipe de la celebración, pero no me voy a meter, que puede ocasionar asfixia por presión. No me voy a meter en un lugar donde me pierda y ya no sé dónde estoy. Tengo que tener como esta claridad de dónde hacerlo. Si yo llevo a mi hijo de 2 años, pues no lo voy a meter hasta adelante. Me voy a un bar, me voy a un centro, me voy a un deportivo, me voy a un restaurante familiar. Es decir, eso nos corresponde a nosotros como afición, esta moderación, este poder tener esta capacidad de introspección y decir, hasta aquí puedo, hasta acá no puedo, esto es demasiado riesgoso. Ahora, el gobierno ya no lo pudo como comprobar, pero sí era una mejor distribución, una mayor cantidad de elementos donde se pudiera celebrar, un mejor manejo de cómo se va a dar la comunicación, un mejor manejo de dónde están los sistemas de emergencia, una mejor distribución sin represión, obviamente, de los aficionados. Y todo esto en conjunto no solamente daría y está dando un ejemplo a nivel mundial por la cantidad de cariño que genera la afición, sino también para tratar de evitar este tipo de desenlaces que a veces pues obviamente empaña la celebración, ¿no? Y esto pues nos permitiría justo ahora sí tener mejores políticas públicas para el manejo de este tipo de eventos, pero como sociedad también tener una mejor participación por el reconocimiento y el autoconocimiento de como afición qué es lo que tengo que hacer. Y finalmente también habría que celebrar que creo que pese a intentos, pero muy aislados, no hubo una partidización o una politización de esta experiencia, ¿verdad? Pues porque creo que era otra vez lo que le platicaba yo hace ratito, una cuestión donde era más importante la pertenencia al país que la pertenencia a un partido político, que la pertenencia a una sección, incluso que la pertenencia a un estatus social. O sea, porque si usted se fija, de repente ibas tú a un bar y no importaba si el de tu derecha o tu izquierda tenía o no tenía dinero, lo que tenía era una playera verde o una playera con motivos nacionales, y lo que te mandaba era eso, no tanto si había o no. Y entonces, cuando se trató de politizar de manera sistemática, pues te encuentras en que la afición decía, pues espérate, quiero ver el partido, quiero hermanarme con este otro, a lo mejor mañana ya me peleo con él, pero hoy estamos todos gritándole, vamos México, y eso creo que es algo que no prevén, porque es algo que no surge de manera general, sino surge cuando hay condiciones de empatía, cuando hay condiciones de una sensación de bienestar, y esto pues lo que hace es que haya una desfrontalización, la persona realmente ve solamente como una masa, ve por el equipo, y entonces ¿qué significa? Tratar de meter un elemento frontalizado directo, como decir, mira, te voy a dar unas tortas para que votes por el verde, pues no funciona tan así. Muchísimas gracias, doctor Hugo Sánchez Castillo, por acompañarnos esta mañana.